Buenos días, les presento a mi papá y hoy vamos a hablar sobre los valores de la familia y la importancia del perdón. Papi, ¿cuáles son los valores que tenías cuando eras chiquito? Bueno, los valores que siempre fueron inculcados en la familia fue el respeto, como el primero, ¿no? En el que como menores o niños siempre deberíamos tener el respeto hacia los mayores. Es decir, nosotros teníamos que siempre saludar, siempre demostrar respeto hacia las personas adultas, porque ellos eran los que nos guían, los que nos enseñaban cómo proceder con las personas. Entonces era muy importante el respeto, en el que en verdad a veces sí lo decían, ¿no? Que el respeto hacia los mayores no debíamos nosotros alterar nunca. O sea, era muy importante. Ahora no es así, se ve un poco perdido este valor que teníamos las familias. También uno de los valores que se inculcaba era la generosidad, no solo el hecho en el que uno reparta un bien económico, digamos, más bien era en sí el colaborar con las personas, el ser útil hacia el resto, no esperar que le ordenen para hacer una actividad, ¿no? Entonces, la generosidad consistía en eso, en el que como parte de la familia uno tenía que estar dispuesto a hacer las cosas, dispuesto a colaborar. Eso en sí, la generosidad que manejábamos, ¿no? Y el amor, bueno, sí era un poco más complejo este sentimiento, puesto que el llegar a tener un poco más de amplitud hacia los padres sí era un poco más receloso. Entonces había el amor, sí, muchas veces se compartía entre la mamá y el papá, ¿no? Pero, o sea, digamos que era un poco más serio este valor del amor, ¿no? Y también se habla de la justicia, en el que uno debe ser honesto, justo, cumplir sus deberes y sus responsabilidades. En eso se basaba la justicia, ¿no? En que a las personas, si por ejemplo tú pediste un sucre o 2 sucres, tenías que devolver. O sea, hay muchas personas que en la actualidad no lo hacen y se pierden, se huyen, se destruyen familias por el bien que es el dinero, ¿no? Entonces la justicia lleva a eso, a ser honestos, a ser leales en su proceso. Ahora, ¿nos podrías explicar la importancia sobre el perdón? Bueno, el perdón es una palabra bastante amplia, ¿no? En el sentido de que el perdón está bajo el mandato de Dios primero, ¿no? En el que Dios, al ver al hombre que pecaba mucho, mandó a su Hijo, el cual vino a perdonar a los seres humanos, a las personas. Entonces, entendiendo ese contexto, ¿no? En que Dios mandó a su Hijo al ser más querido para Él, para que dé perdón y haga entender a la humanidad de que están haciendo las cosas mal, ¿no? Entonces, si llevamos ese concepto y aplicar hacia la vida cotidiana de nosotros, el perdón vas a tener presente siempre, siempre, ¿no? En el que una persona agreda a otra y que en ese contexto se provoque un disgusto, una riña. Entonces hay que saber llevar ese conflicto, ¿no? Y la resolución del conflicto es el perdonar, el entender que una persona está actuando de otra manera por algún problema, alguna situación que tenga, ¿no? Entonces, el perdonar también te ayuda a aliviar tu alma, ayuda a tener
salud mental y salud emocional, ¿sí? Al perdonar que una persona te agredió, pasó esa circunstancia y vos te quedaste enojado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que busca el perdón? Que vos puedas entender esa situación y sepas perdonar, no quedarte en el corazón herido y con ese afán de venganza, que es lo que provoca el no perdonar a las personas, ¿ya? Como te dije, ¿no? El perdón viene desde lo más divino, que es Dios, ¿no? Que nos dio esa facilidad de poder entender como seres humanos, como seres racionales que somos, que así tengamos el peor enemigo, hay que tratar de perdonar y ser felices, porque si no vamos a ser infelices y vamos a tener mal proceder hacia otras personas. Yo opino que los valores que se presentan en casa no se deberían nomás quedarse en casa, también se deberían aplicar en el colegio. Por ejemplo, el respeto. No solo tienes que respetar a tus padres, también tienes que respetar a los profesores o a los compañeros. Igual que ellos no te respeten, tú tienes que también respetarlos. Y también la generosidad. Por ejemplo, si a un amigo se le quedó el lunch en casa, le compartirías un poco. Y también en la casa, que por ejemplo, si a tu hermano se le perdió un cuaderno o un esfero, le podrías prestar el tuyo. El amor no solo debería aplicarse en la casa, también se debería aplicar al colegio cuando tú quieres mucho a un amigo para ayudarlo en cualquier cosa que le pase. La justicia. En la casa podría decirse de que a un hermano lo están acusando de algo que él no hizo y tú le empiezas a defender para que se lo demuestre lo contrario y ayudarlo. Y en el colegio sería de que, por ejemplo, a alguien le escondieron el lunch, el cuaderno, y avisar a una autoridad mayor para que ayude al que se le perdió. Eso es el problema. Y sobre la importancia del perdón, opinaría de que en cualquier lugar se debería aplicar el perdón. Por ejemplo, si en la escuela alguien te molesta, pero él te pide perdón, lo aceptas. Pero, por ejemplo, si él te vuelve a molestar o algo así, tú te quedas con el rencor que te hizo la primera vez y le recalcas lo que le hiciste. Y opino que el perdón no se debería llevar así. Si perdonas a alguien, se debería hacer sinceramente y no quedarte con el rencor.